Continuando con las lecciones de lógica, vamos a demostrar en este video que la negación del conocido refrán "no todo lo que brilla es oro" es equivalente a afirmar que nada brilla o todo es de oro. En términos del cuantificador para todo, la afirmación quedaría así: todas las cosas no brillan o todas las cosas son de oro. En un video anterior que pueden encontrar aquí en mi canal, ya demostré que el refrán "no todo lo que brilla es oro" se puede expresar lógicamente como la negación de que existe algo que brilla y que no es de oro. La justificación de esta afirmación está prácticamente en la equivalencia que hay entre una implicación y una afirmación con una conjunción de tipo O. Sin embargo, vamos a ver brevemente aquí cómo se da esta equivalencia antes de justificar nuestra negación. Empecemos entonces sin la negación. No todo lo que brilla es oro. Ese es nuestro refrán en su forma directa. Decir que no todo lo que brilla es oro es decir que no es cierto que si algo brilla es de oro. En términos de un sí y un entonces, la afirmación equivalente es esta: no es cierto que si algo brilla entonces es de oro. Aquí queda clara la presencia de la implicación lógica sí entonces. Reescribimos esto entonces con algo de notación de lógica. No es cierto, lo escribimos como una negación y negamos la afirmación siguiente, que se puede escribir con el símbolo de la implicación, que es la flecha. La flecha reemplaza el sí y el entonces. Entonces, afirmar que no es cierto que si algo brilla entonces es de oro es lógicamente equivalente a negar que algo brilla implica que ese algo sea de oro. Ahora vamos a introducir una variable para reemplazar aquí el sujeto algo. Entonces, no es cierto que si algo brilla entonces es de oro. Acabamos de ver que es equivalente a negar esta implicación. Introducimos entonces, definimos la variable x como si representase algo o cualquier objeto. Al reemplazar entonces el sujeto algo en las afirmaciones, la equivalencia la podemos reescribir de la siguiente forma: no es cierto que si x brilla entonces ese x es de oro. X representa un objeto. Ese va a ser el objeto con el que vamos a trabajar, así que nuestro universo va a ser el universo de las cosas. Ahora, avanzando un poquito más, podemos reescribir las afirmaciones como proposiciones. Proposiciones que contienen la variable x. Vamos a definir P de x como la proposición x brilla y Q de x como la proposición x es de oro. Reemplazando entonces el predicado por x brilla por P y reemplazando la tesis por Q de x, obtenemos entonces la siguiente equivalencia, escrita completamente ya en terminología de lógica. No es cierto que si algo brilla entonces es de oro es equivalente a negar que P de x implica Q de x. Es decir, negar que si x brilla entonces x es de oro. Ahora entonces, ¿cómo negamos la implicación? Sabemos que negar una implicación, la negación de que P implica Q, es decir que si P es verdad, que se da P y no se da Q. Es decir, P es verdadero y Q es falso. Y eso es básicamente lo que tenemos aquí. Agregamos el cuantificador porque recordemos que el algo o cualquier objeto se refiere a todos los objetos del universo. Entonces aquí el cuantificador con el que estamos trabajando es el cuantificador para todo. De esa forma tenemos que negar que para todo objeto x, P de x implica Q de x. Es decir, para cualquier objeto de nuestro universo, si P de x es verdadero, entonces Q de x debe ser verdadero. Es decir, tenemos que negar que para cualquier objeto, si P de x brilla, o sea, si ese objeto brilla, entonces ese objeto debe ser de oro. Y aquí pues entonces usamos las reglas de la negación. La negación de un para todo es un entonces y la negación de la implicación es afirmar
que se da P y no se da Q. Porque cuando una implicación es verdadera, necesariamente se tiene que dar Q cuando P es verdadero. Entonces, la falsedad se da cuando esta hipótesis es verdadera y sin embargo el Q es falso. Entonces la negación va a quedar de la siguiente forma. Existe algo que brilla y no es de oro, porque el para todo se convierte en un entonces, y la negación de la implicación sería que P es verdadero, o sea, P de X se da y no se da la tesis, es decir, Q es falso. Y decir que Q es falso es equivalente a escribir que no Q es verdadero. Entonces, negar que para todo X, P de X implica Q de X es equivalente a decir que existe un objeto que brilla y sin embargo no es de oro, que es lo que dice aquí. Ahora, tenemos que entonces negar esta afirmación porque la lección de hoy lo que quiere es mostrar cómo se niega este popular refrán. Entonces la negación de que no todo lo que brilla es oro es equivalente a negar la equivalencia que acabamos de encontrar. Debemos escribir esta afirmación en una equivalencia lógica. Nuestra afirmación es: no es cierto que existe algo que brille y que no es de oro. Aquí básicamente entonces tenemos que negar una conjunción que está conectada con el y, el operador lógico y. Bien, entonces a lo que hemos hecho hasta el momento es reescribir nuestra negación de esta forma. Ahora, negar el entonces, la existencia de X, es decir que la afirmación es cierta para todo X. Es decir, el cuantificador de existencia se reemplaza por un cuantificador del para todo. Ahora, negar una conjunción, un y, usando la ley de De Morgan, corresponden a la siguiente forma. Negamos P, el I se vuelve un O, y la negación de la negación de Q, pues vuelve y da la afirmación de Q. Es decir, distribuimos esta negación en esta fórmula lógica. El entonces se convierte en un para todo, negamos P, el I se vuelve un O, y la negación de no Q, pues elimina la negación y me da Q. Es decir, que negar que no todo lo que brilla es oro es equivalente a decir que no es cierto que exista un X que brille y no sea de oro, y eso es equivalente a decir que para todos los objetos X o para cualquier cosa tenemos que no se da P o no se da Q. Veamos entonces qué significa que no se dé P y no se dé Q. Recordemos que P significa que X brilla, entonces su negación va a ser que X no brilla. Es decir, todas las cosas no brillan. O Q, pero Q de X es que X es de oro. Es decir, todas las cosas son de oro. Y de esa forma entonces hemos calculado la negación del refrán: no todo lo que brilla es oro. Es decir, para todas las cosas no brillan, es decir, nada brilla, o todas las cosas son de oro. Así que la negación será o todo o nada brilla, o todas las cosas son de oro. Si las cosas no brillan, pues no puede haber algo que brille y que no sea de oro, porque nada brilla. Y de otro lado, si todas las cosas son de oro, pues no puede existir nada que no sea de oro y mucho menos que brille. Entonces, como pueden ver, con fórmulas de lógica y usando la ley de De Morgan obtenemos la negación del refrán: no todo lo que brilla es oro. Bueno, espero que esta lección les sea útil para sus futuras evaluaciones y para su formación académica. Recuerden que si les gustó el video me regalan un like, y si aún no te has suscrito, por favor hazlo para que te lleguen las notificaciones. Chao, hasta un próximo video.